Hola, bienvenidos a otro capítulo de Entre Tazas. Yo soy Aurora. Y yo soy Tlanesi y hoy vamos a hablar de todas las red flags de el dark romance. Oh, por Dios, esto siento que es un tema muy controversial porque el dark romance es un género que tiene mucha popularidad. Siento que ya no solo dentro de la gente que lee fanfictions, como decíamos en el Sí. capítulo pasado, sino también dentro de una comunidad como más grande fuera de estas plataformas para escribir. Y además es como muy defendido, ¿no? O sea, como siento que es un género muy controversial y precisamente porque ha recibido muchas críticas, también ha recibido como este mucha muchas defensas Defensa, de defensa. parte, sí, mucha Sí. defensa de parte de un montón de fans que y son siento que son como ya atacándote, ¿no? De pronto esta defensa del dark romance se ha vuelto un poco intensa y ya como que te atacan. A cualquier persona que hable mal del dark romance es como, pues no lo leas y cállate el orto. Y es como, Sí, wow, wow, justo wow. siento que es algo que está defendido. Bueno, nosotros vamos a tratar de dar un punto medio, pero aún Ujú, así siento que cualquier cosita que digas que no sea, está increíble, me encanta, es como automáticamente negativo, ¿no? Entonces como, sí, bueno, pues si no te gusta, no lo leas. Y creo que esa es la razón por la que estamos aquí. Que es un así es. argumento que tú podrías decir, pues sí, si no me gusta no lo leo, ¿no? Pero creo que ya ha trascendido varias fronteras en las que se ha hablado, bueno, ha trascendido varias fronteras y por lo mismo se ha hablado mucho de esto y pues nosotros también queremos hablar de esto porque Así es, queremos figurar. porque exacto, tenemos boca y tenemos opinión. Ay, y nuestra Sí. opinión no ofende a nadie, así es que Tenemos hocico desocupado, como diría por ahí. y además creo que también un argumento que suele aparecer mucho es como, es ficción, no es la vida real. Tienes que aprender a diferenciar entre estos dos. Es como, bueno, pero de alguna forma ficción y realidad sí tienen como un punto en común, ¿no? O sea, como siento que no puedes separar de todo de a la vida real de la ficción, ¿no? Porque incluso Sí, y como además, continúa. no, no, iba a decir como esta frase de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque precisamente como que tomamos muchas cosas de la realidad para basarnos en las ficciones que escribimos. Entonces, como que Sí. ujú, no están tan Sí, lo separados, chavos. mencionábamos en uno de los capítulos, ¿no? Creo que fue el del proceso creativo donde Ajá, pues tomaban cosas cotidianas y lo trasladaban a su escritora varios autores, ¿no? Pero creo que justo. también este, este argumento que se usa para defender como de hay que aprender a separar la ficción de la realidad es lo ideal, pero no todo el mundo lo hace y por eso pues también estamos aquí y por eso hay muchísimos videos y artículos, etcétera, hablando de las problemáticas que tiene justo este género, ¿no? Entonces Así es. vamos a empezar primero con su descripción de qué es el dark romance, ¿no? Sí. Obviamente mi fuente confiable es Wikipedia Claro que sí. y en Wikipedia dice, el romance oscuro o dark romance es un subgénero de la ficción romántica caracterizado por la representación de relaciones íntimas que involucran dinámicas moralmente ambiguas, desequilibrios de poder y elementos transgresores o tabú. A diferencia del romance tradicional, este género se centra en relaciones en las que comportamientos como el control, la coerción o la violencia pueden integrarse en la propia dinámica romántica. Con frecuencia presenta contenido sexual explícito, a menudo entrelazado con temas de dominación, sumisión y consentimiento. Entonces, justamente siento que la clave es, dentro de lo romántico, se insertan estas situaciones de violencia, de abuso, no solo abuso
sexual, sino abuso psicológico, abuso físico, Sí. etcétera. Pero todo está inserto dentro de un contexto romántico, ¿no? Por eso es un Ujú. subgénero del romance. Y eso es lo que me parece muy problemático para empezar con el término, ¿no? Porque siento que eso es lo que guía al lector a romantizar precisamente todo lo que rodea estos escritos y estas novelas, ¿no? Porque a lo mejor si se Sí. llamara de otra forma, no se relacionaría directamente con el romance y con lo que se espera de una relación, ¿no? Porque hemos aprendido como sociedad que lo que se nos vende como romántico es lo que tienes que esperar de una relación, ¿no? O sea, a lo que tienes que aspirar, pues. Sí, justo. Y además, algo que dice aquí como a menudo entrelazado con temas de dominación, sumisión y consentimiento, hay muchas novelas, porque miren, así como me ven, yo leí mucho dark romance en un periodo de mi vida, chavos. No me acuerdo mucho de los títulos, pero estaría ¿Qué? padrísimo Ah, que al final hiciéramos una dinámica donde yo les dijera de qué va la historia y ustedes adivinen el título. Porque yo leí un montón que sí. encontré en TikTok. Sí, hay que hacer eso al final. Y hay muchos trigger warnings, o sea, como que al inicio de cada novela es como, esta, historia contiene, abuso de tal, esto y esto, y Sí. también como un, dudoso consentimiento, o sea, como que no en sí, eso del consentimiento queda muy ambiguo en el dark romance, porque Ujú. no hay, siempre de alguna, o sea, siempre se ven como estas relaciones que son forzadas, porque no hay un consentimiento Sí. previo. Entonces, Y que como siempre que también son en contextos criminales, violentos. No sé por qué es un tema muy recurrente en las novelas como de Dark Romance. sí, Yo, la verdad, creo que no fui muy acérrima de ese género. Tal vez leí ujú, una o dos en mi época más lectora de fanfics, pero la verdad no sí, me acuerdo muy bien. El caso es que todo esto que sé del Dark Romance lo sé por precisamente varios videoensayos que hace mucha gente en YouTube y aparte TikTok, que se volvió una plataforma que aumentó como el foco a las sí, novelas de Dark Romance, ¿no? Sobre todo pues la sección de TikTok que es dedicada a los libros, ¿no? BookTok. ujú, Y es que se empezaron a hacer edits, se empezaron a hacer. Ya había mencionado yo a este chico Balú que hace ujú, videoensayos en YouTube, pero él tiene varios, o sea, si quieren reírse muchísimo, sí, vayan a su canal porque él tiene muchos videos específicamente reaccionando a TikToks de BookTok de Dark Romance, ¿no? Y entonces es un video que tiene como una frase de cuando el jefe de la mafia de repente entra, cosas así, ¿no? ajá, Y sí, solo es sí, un, sí, un video, o sea, un fondo con un texto y ya, ¿no? Y eso se explotó, ¿no? Y que también muchísimo. entró como una forma de hacerle marketing a tu libro, ¿no? Porque también, al menos a Ujú, tu novela escrita de Dark Romance, porque servía como pues sí, como una forma de marketing, ¿no? Entonces tú ponías, si te interesa un libro en el que hay mafiosos y hombres tatuados y cosas así, y amiga, justo eran las trolas, descripciones que yo leí. Yo decía, bueno, ¿por qué no? Okey, ¿te sí, interesa este libro, no? Y ya poniendo una breve descripción, o sea, así de que 2 líneas en el TikTok y obviamente pues atraía mucho la atención, ¿no? Y creo que sí, sirve porque justamente la plataforma de TikTok es muy, o sea, sube o recomienda más estos videos que son muy cortos, ¿no? O sea, como de, nada más ujú. tiene una línea y tú, wow, ¿de qué tratará el libro? Sí, claro, o solamente la descripción de una escena, como ella es su debilidad, y entonces cuando ella cae enferma, no, y es algo como muy sonso, y tú quieres saber Sí, más, o sea, como que encontraban esas estrategias para picarte. sí, 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 y obviamente funciona, ¿no? Pero bueno, encontré varios como artículos que hablan precisamente como del Dark Romance. Ujú, Y hay uno que se llama El baúl de Axandris, no, de okey, Sandris, con X.
y okey, tiene una entrada justo dedicada al Dark Romance que se llama Dark Romance, el éxito de un género que divide a los lectores. ujú, Y de ahí saqué esta cita que dice, la diferencia con la novela romántica convencional no está únicamente en el contenido sexual explícito, está en la ujú, construcción del deseo. Aquí el amor ujú, rara vez aparece como refugio emocional saludable. El vínculo suele edificarse sobre dominación, dependencia, peligro, trauma, violencia ujú. simbólica o real y atracción hacia personajes destructivos. Los protagonistas masculinos acostumbran a responder al arquetipo del villano deseable, como decíamos, mafiosos, Sí, asesinos, secuestradores, líderes criminales o figuras emocionalmente inaccesibles, ¿no? Que obviamente si lo ujú. ves en otro contexto sería como, ¿cómo? ¿Cómo crees? ¿Qué? Y esto Claro. no lo incluí como directamente en el guión, Ujú, pero creo que tiene mucho que ver esto de la hibristofilia, que es la atracción que se tiene a los criminales, ujú. que mucha gente cree que es algo actual, Sí, porque pues empezó con la llegada de YouTube o con el crecimiento de YouTube más bien, se creó toda una comunidad alrededor del true crime y alrededor de todas estas historias de crímenes reales. Y sí. pues canales y canales de YouTube, ahí tenemos como leyendas legendarias, entre otros canales que cuentan justamente historias de crimen real y es una comunidad muy grande, ¿no? Que está interesada Sí. por diferentes razones en este tipo de historias, ¿no? Y una parte Claro. de esta comunidad obviamente está interesada por estas razones que se catalogan como hibristofilia, ¿no? Y es algo que ha Ujú. existido desde siempre. O sea, por ejemplo, varios asesinos famosos tenían clubes de fans, o sea, que les ¿A escribían poco? cartas a la cárcel y que les decían como, ay, es que tú eres lo que yo siempre soñé. Muchos de ellos tuvieron como relaciones, o sea, como nunca tienen como este estereotipo de asesinos, hombres como solitarios, que no se relacionan mucho con las demás personas, psicópatas, ¿no? En sí, Sí. que les cuesta mucho socializar y encajar como en una sociedad de forma como común, ¿no? Como la demás gente. Ujú. Y justamente este tipo de relaciones como más íntimas o cercanas las tuvieron hasta que estaban en la cárcel y se hicieron famosos, ¿no? Entonces es un fenómeno muy loco Muy que raro. pasa en la sociedad y en las Sí. mujeres en las que se siente esta como atracción a este hombre que está en la cárcel y que mató a, no sé, 20 Muchas personas, ¿no? personas. ¿Y sabes qué también pienso? Bueno, no lo sé, pero yo siento que son como los nuevos monstruos, ¿sabes? Son como los monstruos contemporáneos. Yo, cuando antes de meterme en el mundo del Dark Romance, yo pensaba en el Dark Romance como tipo el fantasma de la ópera o tipo Drácula, donde tú también sentías atracción por estos monstruos y lo que te gustaba era el hecho de demostrar que ellos también tenían un lado humano, ¿no? Y que ellos también se enamoraban y que justamente era ese sentimiento que nacía en ellos lo que los volvía como más complejos y no solamente los dejaba como en esta obscuridad, sino que les llenaba como de matices, ¿no? Eran como, ah, estos monstruos que sí, sí hacen que la gente tema, pero que también sienten amor, ¿no? Sí, lo que hace Entonces en Guillermo algún del Toro en todas sus películas. ándale, justo. Y entonces como que en algún momento decías como, ah, este villano, por ejemplo, a mí me encanta mucho Castlevania. Voy a volver a hablar de Castlevania porque ojalá lo vean, pero aquí los voy a espolear mucho, así que ya, Hay advertidos que poner están. un contador de cuántas veces se menciona Castlevania, cuántas veces se menciona Juego de Tronos. Es un reto, es un reto. Sí, me encanta. ¿Y cuántas veces se menciona Phoebe Waller-Bridge? Fleabag. Y entonces, en Castlevania, pues, esta es la historia de Drácula, que, pues, vive en su castillo, obviamente nadie se acerca porque hay un montón de cuerpos empalados, y de pronto llega esta chica que se llama Lisa, ella llega y le toca y le dice: "Hola".
Me han dicho que tú eres muy inteligente, que tienes como conocimientos milenarios. Yo quiero aprender porque quiero ser doctora y quiero salvar a mi gente. Entonces vengo aquí a que me prestes tus libros y que me enseñes. Entonces él se queda así como de, "Oh, ¿quién es esta chica tan, tan temeraria, tan viva? Sí. Tan Entonces como atrevida. que le dice, tan atrevida. Entonces le dice él, claro, mi biblioteca es tuya, pasa, ¿no? Entonces como dices, ay, Qué wow, este es agradable el sujeto. Ah, Ay, los sujetos es el inicio de una bella historia de romance. El chiste es que 3 doritos después, la Inquisición quema a su esposa por por precisamente aprender todas estas cosas de medicina. Dicen: "Ah, es bruja, quémenla". Y entonces claro. él se emperra, y él dice: Pues sí. "Yo Ay, yo, pues empecé a perdonarlos, empecé a tener un poquito, no de amor, sino como que intenté comprenderlos por esta mujer que quería salvarlos porque amaba a su gente y ustedes la traicionan y la queman. ¿Qué les pasa? ¿Saben qué? Los voy a matar a todos. Entonces empiezan a ver como un y me parece montón muy de... razonable. Ah, de- Yo, yo haría lo mismo, yo he hecho lo mismo. Entonces Drácula les dice, ¿saben qué? Voy a mandar a mis criaturas nocturnas para que los destruyan a todos, no me importa. Y entonces, pues está su hijo, Alucard, guapísimo, uno de mis personajes favoritos de la serie, que junta a otros 2 héroes que son Trevor y Saifa. Y entonces hay una parte muy que está muy perra porque, hay como un pequeño monólogo en el que dice, o sea, prácticamente todo este caos, este miedo, esta matazón que está haciendo mi papá, él la va a justificar porque le está haciendo en nombre del amor, ¿no? Del amor que le tenía a su esposa. Y entonces como sí. que dices: "Traca". Y luego rumbo al final, aquí ya voy a Traca. hacer el último spoiler, pero rumbo al final, o sea, tú ves que Drácula ya está, o sea, reunió a su ejército de vampiros que siguen con la destrucción masiva de los humanos, y llega un momento donde los vampiros le dicen: "Una pregunta, Drácula, después de que se mueran los humanos, ¿cómo nos vamos a alimentar? O sea, como que tu plan no me está cuadrando mucho". Y Drácula ya está cansado y dice: "Güey, no me importa, cállate los hijos, yo, no me importa, los vamos a matar a todos porque mataron a mi mujer, Y cállate. no me importa morirme de hambre. No me importa morirme de hambre". Y entonces como que ves que ya está cansado, o sea, está como él de pronto perdió el rumbo de su plan, o sea, solamente él quería venganza porque amaba Sí. mucho a esa mujer. Y entonces, ya rumbo a la pelea final que tiene con su hijo, con Alucard, están peleando en el castillo, le están ganando a Alucard, o sea, Alucard está perdiendo. Y entonces llegan a No, una parte del castillo y Drácula ya como que le va a dar un golpe final y entonces se para y le dice, güey, es tu cuarto, es tu cuarto de cuando eras niño. Tu mamá y yo lo pintamos juntos, hicimos como que estos juguetes. Y esta escena es icónica porque dice, mi niño, estoy matando a mi niño. Y entonces es como, no. güey, no. Y es como, y yo, y entonces ahí te das cuenta y justo creo que, perdón, y yo, perdón, lo siento. Pero justo es eso como lo que a mí me atrae, ¿no? Está como este lado humano que también llegan a tener estos monstruos y que justo Sí, los llena de complejidad porque no solamente son malos, sino también encuentras como este cachito de bondad en ellos, ¿no? Como el yin y el yang. Pero justo siento que ahora, con, bueno, todo esto, todo este gran spoiler de Castlevania, justo para recalcar que creo que ahora los nuevos villanos, y esta es, bueno, no los nuevos porque ya tiene mucho tiempo, los nuevos monstruos, pues, y esta como atracción y fascinación que se tiene hacia los criminales, también creo que viene mucho del hecho de, pero yo puedo cambiar. I can fix that. sí, literal. Más Hace- adelante como que lo iba a mencionar, pero mientras me estabas diciendo esto, justo estaba pensando en eso porque siento que es algo que se ha tratado y ni siquiera desde, o sea, desde siempre en los fanfics, ¿no? O sea, como que sí está esta idealización de esta relación violenta, conflictiva, en el que los dos son tóxicos, como les dicen, ¿no? O sea, como este nivel de celos o este nivel de ansiedad que te podría provocar lo que hace tu pareja es lo normal, ¿no? Y si no hay eso en una relación, entonces no es real. Qué Y fuerte.
romantizado y se ha metido en los fanfics y en las historias que venimos leyendo, al menos nuestra generación, Sí, claro. desde un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos nombrar muchas obras que mencionamos en el capítulo anterior, desde After hasta, creo que también a través de Mi Ventana, o sea, en menor o Ujú, mayor grado, todos tienen protagonistas masculinos que son violentos, que son justamente como eh, no accesibles emocionalmente, o sea, que son personas que no pueden expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, ujú, esta sensación, el papel de la mujer en este caso, o de la novia, es ayudarlo a expresarse, ¿no? Ayudarlo a atravesar toda estos traumas que le dejó cualquier cosa que le haya pasado, porque justamente tú eres la que lo puede salvar, ¿no? Tú eres la que lo va a ayudar. claro. Y entonces, a partir de estar contigo, y yo agregaría a partir de tu sufrimiento también, él se redime, ¿no? Entonces ahí ya podríamos ver que todos estos criminales, como dicen, líderes criminales, secuestradores, asesinos, pasan a un plano en el que dices, bueno, a lo mejor lo que hizo no estaba tan mal, No estaba mal, porque ajá. cambió por amor, porque hizo todo esto para mejorar por su amada, ¿no? Y es, Ay, no lo sé. no lo sé, y bueno, no sé si amarrarla y dejarla morir de hambre como por un mes, para después darse cuenta de que la ama, sea como una Ajá. forma de Bueno, una forma y ahorita óptima de cambio. estaba pensando en yo, el Dark Romance por excelencia, La Bella y la Bestia, ¿no? Claro, claro, Porque sí. literalmente es una chica que está secuestrada, Ujú, pero que además está secuestrada en un contexto en el que o ella se quedaba con él o su papá se moría, o sea, él lo ajá, mataba, ¿no? Entonces, desde ahí ya es como... Y claro. obviamente tú ves la película y dices, qué hermosa película, historia de amor increíble, yo quiero, ¿no? Sí, Porque él está sí, justo. maldito y a partir de su sufrimiento de él, porque fue convertido en una bestia, pero si lo Sí. vemos objetivamente yo, o con la mente de alguien que ya fue a terapia, él se merecía eso porque era una persona malvada, era un culero. Era sí, era un Ajá, así, era alguien clasista, era alguien por ser guapillo y grosero. rubio, eres blanco. Exacto. Y su sufrimiento era merecido, ¿no? O sea, era una consecuencia de sus acciones. Lo que él tenía que hacer era, pues, enamorarse y después rompía la maldición, ¿no? Ahí es donde entra Bella, pero a costa del sufrimiento de Bella, que se disfraza como amor, o sea, como lo que ella desarrolla es amor hacia él puede romper la maldición, ¿no? Pero obviamente Bella tuvo que ser secuestrada, tuvo que estar ahí todo el tiempo, él le gritó, Ujú. etcétera, La etcétera. Todo lo atacaron que los vemos en la lobos. película. Sí. Que casi se muere. Qué bueno, que No esa puedo ver parte hasta esa parte. me gustó Esa Chihuahua. parte es la que más me duele cuando por fin ella ya se siente como tranquila con él, o sea, como a gusto, Mm, sin sentir miedo ni nada, porque obviamente la narración de este tipo de historias es como de, sí, él puede ser violento a veces, pero es buena onda, pero le lee, pero le da de juega con ella en comer, la nieve, pero le amiga, regaló un guau. vestido. Entonces es como todas estas acciones que en tu cabeza dicen, pues sí, él es un buen partido, es una buena persona, ¿no? Ujú, Y entonces ya cuando ella se siente cómoda después de todas estas acciones que él realiza y por las que ella se da cuenta que a lo mejor él no es tan malo, sí, viene cuando su papá está en peligro, ¿no? Yo es como que ajá, el acto último de redención es dejar ir a Bella, ¿no? Literalmente, su única sí, salida de su maldición es, no, pues vete porque yo sé qué es lo que a ti te interesa o lo que a ti más te importa y como tú me importas a mí, te voy a dejar ir, ¿no? Y eso automáticamente redime a la bestia, ¿no? Y tú dices, increíble, que se quede con él y se casen, ¿no? y tú: "Bravo, Entonces, sí, bravo, viva lo el entendió amor. todo". Y a ver, o sea, no es como que yo diga,
No, o sea, si alguien te dice que va a cambiar y hace todo lo posible por cambiar y lo hace, no lo aceptes. Tampoco estoy diciendo eso, pero sí hay que ser conscientes como de absolutamente todo lo que rodea esta historia, ¿no? Y lo que a lo mejor en la historia de la Bella y la Bestia, literalmente, sí se redimió, sí cambió, por eso pudo romper Ujú, la maldición. Pero hay otras claro. historias, y estoy segura, por ahí en el mar de Dark Romance, que a lo mejor ni siquiera se redimen por completo el hombre y es el mejor partido del mundo, el mejor hombre que pudiste haber conocido, ¿no? Y yo, no lo sé. No. No, es que está claramente que no, o sea, luego hay muchos protagonistas que es como, parece él el villano y yo estoy esperando a que llegue alguien más y la saque a esta mujer de este tormento. Y, Sí, o sea, hacen el como el mínimo esfuerzo. Después, como su arco de redención es como, y vino a mi casa y me trajo una flor, mi flor favorita, y no sí. pude resistirme. Y es como, oh, o sea, yo por eso dejé de leerlo. O sea, llegó un momento donde leía muchos con la esperanza de encontrar uno que dijera, "Ah, qué bueno". No, o sea, me dio colitis y yo, del coraje. Horrible, Y creo que horrible, también amiga. está muy ligado a la parte sexual y yo. Ya, la verdad no sé si el YouTube nos censure, pero vas a tener mucha chamba en este capítulo. Al Pero frutifantástico, a la parte a frutifantástico, la que Switch, aquí no es fantástica. como que está ligado muy a la Switch. Y siento que este tipo de fantasías a Switches guían mucho este gusto por la lectura del Dark Romance, ¿no? Porque al menos en los TikToks que he visto de BookTok sobre este tema, todos son apologías a algo sexual. Entonces Sí, es como, obviamente eso es lo que atrae a las personas. Y a lo mejor en un momento sí empezó, pon tú como La Bella y la Bestia, en el que se les dio un arco de redención bien construido, bien narrado, bien pensado a los personajes. sí, Y claro. por ahí había alguna y que otra relación a Switch, ¿no? Ajá. Pero obviamente ahora como es algo que se produce cada vez más rápido y en masa porque pegó, porque se sabe qué es lo que llama la atención, pues ahora ya solo es eso, solo es Morbo. coger. Y Sí, luego, y solo es bueno, como ya el morbo. se besaron y justo, ¿no? Me traje una Una rosa flor. y lo perdoné y ya. Y además no solo es eso, sino que también siento que la protagonista pasa por un arco de violencia horrible, no solo sexual, sino también como de psicológica. Hay toda una Psicológica, sí. manipulación y hay todo un maltrato también físico. Y es como, al final les digo que esta redención es tonta, o sea, porque él le tuvo que hacer todas estas cosas horribles y violentas a ella para darse cuenta que al final la quería. Y es como, Ajá, pero y ¿por? como de todo eso lo hice porque te quiero, ¿no? Y al final, cuando ya tú absolutamente estás cansada de todo, con mucha razón, y te vas, ya es cuando digo, ay, no, perdóname, ya voy a cambiar, ¿no? Disculpa. Y hacemos como dices, lo mínimo, ¿no? El personaje hace algo que es como algo que debería de haber hecho desde el principio, pero como ya está en este contexto del límite de te doy un ultimátum o me voy, es Sí. como, cambio por ella. Ujú. Y sabes también, es como por decencia, ¿no? O sea, este mínimo esfuerzo es como, esto es algo que o sea, por decencia tuviste que haber hecho desde siempre. Y además algo que me molesta mucho, ay, creo que ya Sí. se me fue la idea, pero es como, yo siento que es necesario el arco de redención. El arco de redención Claro, es claro, bueno, porque si no, entonces pero, solo ajá, quedaría como un villano, ¿no? O sea, solo quedaría exacto, como... Y a lo mejor también cambiaría la encerrado. perspectiva de todas las lectoras, porque la mayoría de las personas que leen este género son mujeres. Y entonces ahí sí cambiaría la perspectiva, ¿no? Y dirías como, este güey Sí. fue malo desde el principio hasta el final, entonces no me gusta. Y además, claro que, o sea, siento justo el arco de redención es súper necesario, pero yo no creo que sea necesario un final juntos. O sea, Mm, sí siento que es necesario que el personaje se redima, pero no es necesario que la protagonista lo perdone y vuelva con él. Hay un sí. manhwa, ay, no, hay un webtoon, porque también lo pueden encontrar en webtoon, que se llama
Miren, nada más vean el título, se llama Mi amado opresor. ¿Por qué quería leerlo? Porque el dibujo se veía lindo y dije: "Veamos de qué va". Entonces, esta es la historia de una muchachita que era, pues, fifí, era, o sea, como que se desarrolla en un lugar ficticio, ¿no? En un reino ficticio. Y entonces, su papá la casa con uno de sus mejores soldados, que como que ascendió a comandante, que es muy chido, ¿no? Entonces, como que se casan, al principio va todo bien, y luego la chava se da cuenta de que este tipo estaba planeando como toda una revolución para derrocar a su papá, cosa que después dices que bueno, porque su papá también era una persona horrible y como que le hizo muchas cosas a este comandante, pero el comandante la utilizó a ella como para vengarse, ¿no? Y entonces como la manipuló porque, o sea, sí la quería, de hecho estaba como un poco obsesionado con ella, pero también estaba como muy, tenía esta contradicción de que no te puedo amar porque te odio y porque de alguna forma tú también contribuiste a mi dolor. Entonces, ya casados, o sea, como que él era medio mala onda con ella, como que no había un abuso, un, había un abuso de Físico, ¿no? Sino manipulación. psicológico. Ajá. Ajá, exacto, era como muy psicológico. Y entonces llegó un punto donde ella le dice: "Ya, güey, divórciate de mí", y él: "No, nunca te voy a dejar ir", ¿no? Y entonces llega un momento donde a la chica le disparan y él como que empieza como Y a yo, ¿cómo sentirse mal. llegamos ahí? O sea, le disparan como que otras facciones que estaban como en contra de su papá, como que, le disparan, ¿no? Entonces, como que él empieza a sentirse un poquito culpable porque estaba embarazada, entonces ella pierde a su bebé. Y entonces como que le dice: "Oye, pues, si quieres puedes adoptar, podemos adoptar". Y ella le dice: "Güey, ¿en qué momento? O sea, qué bueno que pasó esto y qué bueno que perdí al bebé, porque yo no quiero tener nada contigo". Y entonces ella Y se yo, llega un momento eso, donde ella se quiere desvivir, lo intenta. Y entonces él es cuando dice: "¿Qué? ¿Pero en qué momento cambió ella? ¿En qué momento pasó todo esto?". O sea, como que el güey no tenía idea, ¿no? Entonces, como que cuando ella intenta desvivirse, como que le caen muchos veintes, y entonces empieza a cambiar. Y entonces le dice: "No, cuando te recuperes, vamos a ir acá y allá". Y ella así como: "Güey, no importa", ¿no? El chiste es que pasan muchas cosas y ella se va. No voy a decir un otro spoiler, o sea, como que ella se va y yo ahí dije: "Bien, ya, vete, no vuelvas, sé feliz en otro lugar". y vuelve. Entonces, como que y vuelven y se quedan juntos. Obviamente, hay como todo un arco de redención también por parte de él, y hay como guerra o sea, pasan muchas cosas que después dices: "Ay, qué cansado, pero okey, quédense juntos". Pero no deberían, o sea, no deberían. Y entonces es como, Sí. sí es bueno el arco de redención, pero sí, ñam, te voy a pasar el título, te voy a dejar el link para que lo lean. Y entonces, este, sí llega un momento donde a mí me causa mucha frustración el hecho de que es necesario el arco de redención, pero no es necesario que los protagonistas se queden juntos, porque qué coraje, porque no es posible que después de que a esta protagonista le hayan hecho un montón de cosas horribles, lleguen estos tipos con una rosa a decir perdón y vuelvan. Y es como, no. ¡Ah! Sí, no, y es lo que te vengo diciendo, ¿no? O sea, el cambio del hombre o el mejoramiento del hombre a costa del sufrimiento de ella, ¿no? Siempre, Sí, siempre a costa del sufrimiento. Y a lo mejor de él o de ella, porque ya hay muchas historias como también claro. BL o sáficas Ujú. sobre el dark romance en sí, ¿no? O sea, ya neta abarca muchas cosas este género. Sí, Pero y bueno, yo, quería sigamos. decirte que encontré un blog dedicado literalmente al dark romance que Wow. se llama Dark Romance Reviews. Literalmente es como dedicado enteramente a eso, ¿no? Entonces Dedicado la a chica, que supongo que es chica o ella, bueno, el chique que hace Ujú, este blog, pues recomienda historias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es ujú, toda una página dedicada a esto, ¿no? Igual si les ujú. interesa.
Sí, exacto. Añam en Si producción les le interesa, interesa. ajá, si les interesa, les vamos a dejar el link y todo. Solo tomen en cuenta que está en inglés. Entonces ya, Okey. para que practiquen su inglés. Dice ñam que no, ñam, no, aquí escuchamos, no juzgamos, ñam, no te preocupes. Y así, fúndenla. Bueno, el Chige, la persona que escribe este blog y Ujú, hizo como esta entrada de qué es el Dark Romance, viene ujú, su definición y todo, y tiene un apartado en el que habla sobre el origen del Dark Romance. Específicamente les cuento que viene de un blog escrito por alguien al que le gusta leer Dark Romance, porque pues no ujú, sabemos si efectivamente venga de ahí, ¿no? O sea, si alguien puede decir como de, ujú. sí, confirmo, no sé, oficialmente, por decirlo así, ¿no? Pero el Okey. caso es que esta persona dice que viene desde la literatura gótica de los siglos XVIII y XIX. Ujú. Y yo dije, estoy fuera porque menciona a Cumbres Borrascosas. Y ya hemos Y tú, pasado muchos capítulos ustedes y yo, como para que sepan que soy la hater número uno de este libro. Ok, continuemos. total. Entonces menciona justo Cumbres Borrascosas y a Jane Eyre, ¿no? Que entiendo por qué lo dice, porque justamente hablamos de eso en cuando hablamos de Cumbres. Ambas, la hermana Bronte y Jane Eyre, hablan sobre romances muy horribles, turbulentos, ¿no? Y que además no Sí. terminan bien. Bueno, el de Jane Eyre no lo he leído, pero Cumbres Borrascosas no Ay, termina bien. yo sí Spoiler. leí el Ah, de tú lo Jane leíste, Eyre. ¿no? Ajá. Sí, y sí, Bueno, Cumbres sí, Borrascosas no termina bien. Literalmente se mueren los dos. Y es lo que le faltó a la... Miren, amigos, yo hubiera dicho, recomiendo al 1000%. Mi letterbox ahí yo. También les voy a dejar mi letterbox para que me sigan sí, y dejen su usuario ahí. En mi letterbox yo hubiera puesto 4 estrellotas a Cumbres Borrascosas si no les daba miedo meter la parte en la que ella se hace fantasma y él la sigue. O sea, Katy muere y regresa por Heathcliff y hace que se mate. Y yo, me cine. encanta. Si lo hubieran metido, yo hubiera dicho, es cine, me atrapaste, cine. Pero les dio miedo, entonces, Ah, 2 estrellas. El caso es que ese es el final de Cumbres Borrascosas, ¿no? Y el de Jane Eyre tampoco termina bien, ¿no? fíjate que no termina bien, pero tampoco termina tan mal, porque es Sí. es que es esta chica que desde muy chiquita queda huérfana y le va muy mal en la vida con gente que la cuida, entonces termina en un orfanato donde también la pasa muy mal, como que su mejor amiga muere, una cosa muy terrible, y ella es una chica muy triste, triste y sola. Entonces ella empieza a ser como institutriz y la contratan en una casa, el señor Rochester, porque tiene una sobrina. Entonces ella empieza a sentir cosas de chava por el señor Rochester, pero como que en la casa pasan cosas raras, o sea, como que se escuchan ruidos, como que de pronto ella ve a una Es que mujer. la literatura gótica tiene mucho del terror gótico de ese tiempo, ¿no? Y Ándale, muchas de las emociones y sentimientos de los personajes se traduce en cosas sobrenaturales que pasan en la historia, ¿no? me encanta. Entonces el chiste es como que por una parte dicen, bueno, ya pasan cosas raras, pero el chiste es que estos dos se enamoran. Y entonces cuando se van a casar, el señor Rochester, como que le urge ya, dice: "Ya vamos a casarnos". El chiste es que el día de su boda ella se da cuenta que su esposa, que según creían muerta, no estaba muerta, está loquita, entonces está encerrada en la casa, le encerró el señor Rochester. Entonces él Esos no está eran los divorciado. ruidos. Esos eran los ruidos. Y entonces ella se queda como, güey, ¿qué? ¿Me mentiste? Y él como, sí, pero te amo. Y es que a ella no la puedo dejar en un manicomio porque pues no la van a tratar bien. Y entonces, o sea, todo muy mal. El chiste es que ella se termina yendo con unos parientes, pero pues no puede olvidar al señor Rochester. Y entonces como que no sé qué cosas pasan. El chiste es que cuando ella vuelve, para quedarse ya con él, él está ciego, ¿no? Porque hubo un incendio en su casa, esta mujer, su esposa, como que se quería aventar, Mm. creo que se murió su esposa en el incendio, entonces él quiso salvarla, pero no pudo y se quedó ciego. Entonces,
como que ahí está un poquito el arco de redención del señor Rochester y pues su castigo es quedarse ciego y pues la pobre Jane dice, no importa, yo te amo así. Y pues se quedan juntos. Y se queda con él. Y bueno, Pues está sí, bien. o sea, justamente menciona estas dos novelas como con este argumento de que es justo retrata estos romances turbulentos e imperfectos, ¿no? Dice como resaltaron la naturaleza monstruosa de la humanidad y la naturaleza imperfecta del amor. Y sigo citando. Tras su publicación en 1847, Cumbres borrascosas de Emile Bronte fue reseñada por la crítica como una obra brutal, salvaje e impactante. Los personajes eran oscuros, antipáticos e irredimibles. Además, el contenido de la historia fue considerado una afrenta a la refinada sociedad victoriana. Y luego ahí, eso ya no lo cité en el guión porque agrega justamente el, ¿te suena familiar? Y es como, sí, güey, porque estás hablando del Dark Romance. Pero era lo que comentábamos fuera de cámara. Todo este artículo está hecho con este tono de defensa. O sea, sí es una información muy, muy válida y obviamente está hablando de cosas que tú las lees y dices, sí, tiene sentido para mí. Pero justamente viene de este pensamiento de defensa, ¿no? O sea, el inicial Sí, es, está chido, mira, léelo, ¿no? Entonces claro, justamente me pareció muy curioso que señalara como de el contenido de esta historia fue considerado una afrenta a la refinada sociedad de la época, ¿no? Es como, pues sí, porque de alguna manera está haciendo el paralelismo actualmente, ¿no? O sea, actualmente solo no les gusta el Dark Romance porque es algo disruptivo, algo que rompe con los estándares. Como, pues no solamente eso, ¿sabes? Porque hay muchas más historias que mm, rompen con los estándares o como con la norma, pon tu académica claro. de la que hemos hablado muchas veces, literaria, y aún así gustan y no tienen tantos problemas como esto, ¿no? Sí, no, y además eso de que, o sea, siento que lo, por ejemplo, yo también encontré una tesis que de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que se llama Placer doloroso, violencia y erotismo en el Dark Romance. Entonces hay una parte donde la autora, que es, ay, perdóname, no te dije quién es Anaitza Pinto Farjado, perdóname, Anaitza, voy a hablar un poco de tu trabajo, pero Voy a justamente hay funar tu una, trabajo, no es cierto. voy a funarte un poco, ¿no? Si quieres tú puedes funarme después. No, pero hay una parte donde ella como justamente habla como del sadomasoquismo, habla mucho del Marqués de Sade, ¿no? Y de las obras donde justamente los protagonistas disfrutaban mucho de estas prácticas y donde para ellos como el dolor era un sinónimo de placer, ¿no? Pero justamente también bajita la mano tiene este tono de redención, ¿no? O sea, como de justificar lo que pasa en el dark romance. Y es como, no, es que tanto el Marqués de Sade como Cumbres Borrascosas no escribieron lo que escribieron con esta intención de romantizarlo, que se viera como, o sea, Sí, era como no. una exposición. Estaban exponiendo las cosas turbias y truculentas que pasaban también en esta sociedad, en la sociedad de las apariencias, ¿no? Donde Sí. los ricos eran como estas personas como súper cultas, súper decentes, y es como, no, mira este lado feo que también tiene la sociedad, ¿no? Era como esta Sí, los exposición. romances eran tiernos, eran elegantes, eran bonitos, ¿no? Y en realidad hay gente mierda como Katy Heathcliff. Claro, y es como, o sea, tú los lees y no es que tú quieras, tú no empatizas con ellos, dices, uy, qué horribles, qué No, caóticos, ¿no? O sea, es yo la no quisiera principal su razón por la que historia. no me gusta el libro, de verdad. Yo tengo una situación en la que sin ningún personaje de lo que estoy viendo, consumiendo, etcétera, se me hace agradable, o sea, me caiga bien, porque eso hace que me preocupe por lo que le va a pasar, ¿no? Si de plano Sí, ninguno me cae bien, no me interesa qué le vaya a pasar a los personajes, ¿no? Entonces ya no me sí, interesa el claro. contenido, porque es como, Lo que le pase a este personaje me va a valer 3 cacahuates. Entonces, ¿para qué lo sigo Lo viendo? siento.
Y justamente por ese, o sea, como esta exposición de estos personajes que carecían justo de algo agradable y que eran como este reflejo de la sociedad horrible, o sea, siento que por eso los pusieron y por eso yo creo que Emily Bronte también dijo, yo no quiero que mis personajes caigan bien, yo quiero que vean la sociedad que así son ellos, que Sí. son repugnantes también, que son caóticos, ¿no? Y no era como para, qué hermoso el romance de Katy y Heathcliff, que se volvieron fantasmas y se siguieron atormentando. No, qué horrible que ni siquiera Sí, el amor para se la pudieron eternidad. encontrar. Es muy feo. Entonces, pero el dark romance no expone eso. El dark romance, por el contrario, justo por eso romantiza Cumbres Borrascosas, porque o sea, la perspectiva desde la que está escrita el dark romance es eso, como siento que es como un poco la apología a la violencia de que sí, no importa, la protagonista puede aguantar un montón de embestidas, puede aguantar un montón de dificultades y de violencia, porque al final es ella el medio que hace que el hombre cambie, ¿no? Y es como volver a estas prácticas súper misóginas, ¿no? Una mirada muy Y machista. además, su recompensa es el amor de este hombre, ¿no? Y el Ah, saber que lo cambió, que lo ayudó, que lo sanó, ¿no? Y no está bien. Siento que no. por esa romantización que se hace todo el tiempo y que no ha parado, porque siento que también viene de las novelas, de las telenovelas mexicanas. Podríamos meterlas también ahí, Totalmente. ¿no? O sea, había Sí. muchas representaciones de relaciones violentas, abusivas, en las que al final de los 380.000 capítulos de la novela, los protagonistas terminaban juntos. Y eso lo Sí. hemos consumido, lo han consumido nuestras abuelas, lo han consumido nuestras mamás y obviamente ha llegado a nosotros, ¿no? Y yo sé que tú, personi, personita que nos estás viendo, te has encontrado en esa situación en la que, pero yo lo puedo cambiar, porque todos ¡Ah! hemos estado ahí, Sí, todos hemos estado ahí, y es precisamente por esta situación en la que se nos ha dicho hasta el cansancio en cualquier medio, sí, sí lo puedes cambiar, o sea, no importa que sufras tanto, porque al final va a valer la pena, va a valer la pena porque te vas a quedar con él y él va a cambiar por ti, porque tú lo ayudaste. claro. Y porque el poder del amor lo puede todo, ¿no? O sea, Sí. el Y en amor el en camino, la o sea, creo que ahora el Dark Romance le agrega, y en el camino, pues coges bien rico, ¿no? ándale. O puedes coger, aunque no quieras, ¿no? Ay, Te no, tie te sí, pueden ese es mi obligar. trigger más fuerte. Eso es horrible. Eso es a mí me causa mucho y por eso y Sí, luego hay me gente da que cosa. dice: "¿Les gusta ver este tipo de cosas? Lean los trigger warnings". Y es como, pero es que no es suficiente con que haya trigger warnings. Es como, ¿tú por qué estás escribiendo estas cosas? Y no las estás como, no las estás viendo con una perspectiva como de esto Sí, pasa y es horrible, crítica. sino ajá, Ujú. de crítica, ¿O exacto. qué En consecuencias puede traer el hablar de esto? Porque el que se haga algo común en lo que leemos, y lo decíamos creo que en el capítulo pasado, ¿no? Hay que ser muy conscientes de lo que leemos, porque el dark romance normaliza este tipo de conductas y normaliza este tipo de violencias. Y si estás tan eh, a merced, pues, o sea, frente a sí, tanto contenido que habla sobre esto, pues obviamente ya no te va a sorprender nada, ¿no? Y vas a salir a la calle y cosas que remotamente se parezcan a eso, vas a decir como, pues X, pasa siempre, ¿no? Entonces, sí, claro, no, yo sé que este sí. es un ejemplo muy loco, o sea, de que estamos aquí, yo me fui hasta China, No, amiga, tú dilo, tú dilo. pero quiero hablar sobre este fenómeno que ha habido de la machosfera y que Ajá, muchos de los consejos de estos hombres ajá, hacia los hombres que los ven, o sea, precisamente quiero tocar esto porque hablaste del consentimiento, ¿no? sí, Entonces, muchos de estos hombres, los consejos que dan es como de, si te dice que no, es porque se está haciendo la difícil, ¿no? Entonces, tienes que insistirle e insistirle, ¿no? O sea, el primer no no cuenta y tienes que insistirle. Y es como, por eso muchos vatos insisten e insisten e insisten. Y a uno se le hace algo ilógico, porque es como de, güey, yo te estoy demostrando de formas
miles y variadas que no me interesa y aún así está. Entonces yo creo que tiene que ver también, o Sí, bueno, se amiga, podría extrapolar sí, a estas situaciones en las que, como dices, ¿no? O sea, a lo mejor sí empiezas teniendo una relación sexual sin tu consentimiento, pero después te va a gustar, ¿no? Es como, no, eso es muy feo, eso sí, es muy delicado, es porque horrible, justamente, por más que tú pongas trigger warnings, muchas personas no pueden diferenciar esa, lo que decíamos, ¿no? Esa realidad de la claro. ficción, ¿no? Entonces, si pasa en esta historia que leen millones de personas y que es súper popular y que se ha copiado y copiado y repetido, entonces es algo que está bien y que todas estas millones de personas consideran que está bien y es normal. Entonces, si yo lo hago, no hay problema. Y Yo, luego, justo volviendo a este tema de la machosfera, hubo un trend horrible en TikTok que yo creo que también, donde muchos hombres eran como entrenando para cuando ella me diga que no. ay, sí, ¿Sí lo sí han lo vi. visto? Horrible. Y es como por y justamente siento que de todas formas, un poco el dark romance es como darle chance a estas narrativas, a que existan y que sigan, estas narrativas, ¿no? Es como eso. Sí, Y es como, no, esto, o sea, y además tú no tienes por qué cambiar a este hombre violento, ¿sabes? Es que yo sigo pensando que deberíamos como desarticular el dark romance y volver, ay, bueno, quizás tampoco lo que yo pienso está bien, ¿no? Pero el dark romance que hablaba como de los monstruos, donde sí veías estos villanos que eran malos, pero que se enamoraban y que de alguna manera sí se preocupaban por la persona a la que amaban, ¿sabes? sí, O sea, no violentarla, sino que justamente ver los 2 extremos. Si te gustan como estos villanos, ver como sí es su lado mala onda, pero también ver el lado que lo hace humano cuando está con el ser amado, ¿no? Quiero pensar. Y no meter como esta cosa que la violenta o algo, sino que a lo mejor dar chance a que este villano malo malote también tiene estos sentimientos buenos, que justamente de todas formas es como muy complicado, porque los personajes que de aquí siempre son como ahora ya también es como está de muy de moda el narco, son como narcotraficantes, como tipos de la mafia, es como, y yo hablaba de Drácula, y yo sí, o sea, Drácula se queda pendejo con estos tipos. no de Euforia temporada 3, ¿no? Ándale, sí, Pero bueno, este, vamos pasando a las conclusiones para más o menos pues ir cerrando. Siento que tiene mucho todavía de lo que podemos seguir hablando. Por ejemplo, no sí, mencionamos como varias obras que son súper como populares, que esta chica o este chique del blog menciona primero, pues justo 50 sombras de Grey, ¿no? Que nació de un fanfic ajá, y obviamente ya se convirtió después en un libro original, ¿no? Y sí, también claro, una que el chico Balú que les digo, ahí tiene un video específicamente dedicado a Hunting Adeline, que ay, no, el autor el autor de este blog lo describe como la novela romántica oscura por excelencia para definir el género. Yo vi el video de Balú y le creo porque él dice que es mierda. Y yo dije, sí creo, sí, no sí, tengo claro. dudas. Pero sí, o sea, dice como que esta es la novela, como que lo empezó todo, ¿no? Que literalmente salió y de ahí dijeron todos como, ¡ah, por Dios, el Dark Romance! Sí. Y además, yo solamente quiero hacer una dinámica rápida, porque yo he leído muchos libros de dark romance, o sea, así donde me ven, yo he leído muchos libros de dark romance. Obviamente, mi cabeza lo sacó como los títulos, porque es algo que no importaba, pero vamos a hacer un juego donde tú vas a decir el título de la novela que estoy describiendo. La primera novela, pero de la primera sí me es el título, porque ahorita rápido lo googleé, lo puse en Google. Es de una chica
que obviamente su papá como que es parte de la mafia, obviamente, pero la sobreprotegen mucho, la chica se llama Mila, y entonces viaja a Rusia porque quiere conocer como cosas de su mamá, del pasado de su mamá, y ahí se encuentra con un tipo al que le dicen el diablo, y entonces como que por azares del destino como que se encuentran y ella como que siente atracción hacia él, y de pronto él, pum, la secuestra, la encierra, y ahí está, o sea, y como que le hace una manipulación psicológica muy, muy fea, y todo es porque supuestamente el papá de la chica asesinó al hermano, a uno de los hermanos de este tipo, entonces como que quería cobrar venganza, pero ahí, o sea, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama esta esta novela? Pero aparte hay a Ñam también, no, Ñam, no, pero te voy a pasar el nombre, te voy a pasar el nombre. Pero aparte hay un tipo que trabaja para este protagonista que como que de pronto se llevaba muy bien con esta chica, o sea, antes de que la secuestraran, como que se hicieron amiguitos y dije, güey, tiene más química con este tipo es bueno, o sea, como que este tipo de alguna forma sí sentía como feo y como que intercedía por ella y yo dije en mi mente, quiero un fic en donde él la salve y ellos se queden juntos porque el protagonista es una mierda, pero en fin, esa es una. Y la otra, que la otra no está tan mal, la otra no me pareció que fuera no me pareció tan violenta. Al contrario, hasta dije, está bien. Es de un tipo que la mafia rusa, era de la mafia rusa, porque aquí todos la mafia rusa, wow. Sí, Y eso iba a entonces decir, siempre son rusos. siempre son rusos, siempre son rusos. Y entonces se cuenta que está como obsesionado con una bailarina de ballet. Sí, a veces también te lo va a pasar. Está obsesionado con una bailarina de ballet. Y hagan de cuenta que un día en una reunión de rusos mafiosos, como que le dicen, oigan, vamos a hacer una alianza con tal familia, pero alguien se tiene que casar con la hija de este tipo. Y todos así como que se pasan la foto, así, una cosa también horrible, ¿no? Así como, güey, que no es una blusa, no es un dulce, bueno, en fin, se pasan la foto y todos, sí que está bonita y no sé qué tanto. Y entonces este tipo como que la ve y es la bailarina, entonces él dice, yo me voy a casar con ella. Y entonces como que le dicen, okey, pero hay un pequeño detalle, ella es muda. Y entonces el tipo se queda como es sorda, pero baila ballet, y ellos, o sea, como que el jefe de la mafia le dice: "No, solo es muda porque tuvo un accidente cuando era niña". Entonces él dice: "No me importa, me quiero casar con ella". Entonces se casan e inesperadamente su química es muy bonita, su relación es bonita, o sea, como que, desde el inicio ya como que, o sea, como que se llevan muy bien, y él la quiere de verdad. Entonces, y luego, o sea, lo único malo que hace el protagonista aquí es que él sabe lengua de señas, pero se lo oculta a ella. Eso es lo único malo que hace. Y yo dije: "Guau, está bien". Después ya te Un dicen por qué no protagonista sabía la decente. lengua de protagonista decente, al menos hasta donde yo recuerdo así era muy decente. Y entonces ya como que después él le dice, no, que la pasó muy mal, que desvivieron a su hermana que era sorda y como que la desvivieron en su cara y como que por eso no quiere volver a recordar cosas de ella. Y entonces yo dije, y yo he sufrido demasiado. Entonces ese no está tan mal. Pobrecito. Y yo, pobrecito. Además te lo describen así como, es feo porque tiene una cicatriz en su cara. Y yo, entonces, esos son de los no, ese es como de los poquitos que dije: "Palomero, Y libro tú, palomero, pasable. pasable". Pero el primero, sí, el primero está horrible, pero bueno, ¿cuáles son los nombres de estos 2 Dark Romance? Si nos los dices, sí, vas a ganar, no, no es cierto, vas a ganar un Vas a aplauso, ganar las felicitaciones de Tlane. sí, y nuestro amor Yo, incondicional, nada más como conclusión ya para cerrar este capítulo sí, tan fundable, en el que tan fuerte. seguramente nos van a fundar. Porque, bueno, rápido antes de dar mi conclusión, en esta investigación encontré un grupo de Facebook y voy a pensar seriamente si poner, porque le tomé captura de pantalla, se me olvidó enviar, se Sí, las voy a ponlo, enviar, ponlo. pero era un post de Facebook en el que una morra literalmente decía los argumentos que ya mencionamos al principio de, si no te gusta, no le leas, pero es que tú lees ese post y tú dices, es que me convences más de no defenderlo, amiga. Ajá, O sea, como que justo. justamente con esa
seguridad y ese coraje, porque se ve que está escrito desde el odio, desde el de coraje, ¿no? Es como de, desde ¿cómo la te panza, de atreves a criticar algo que me gusta? Y es como, pues no es para que lo dejes de leer, es para que también le pienses y reflexiones, ¿no? sí, Entonces, claro. como conclusión, primero quiero decir que, bueno, apuntar que como bien describiste en estas dos historias, la mujer está como un objeto, siempre. Objeto Siempre. de venganza, objeto de, sí, Obsesión. de violencia, ajá. Sí, Siempre, siempre, siempre. Y objeto a través por el cual se redime el protagonista, ¿no? sí, claro. Siempre es el instrumento. Ajá. Y pues nada más quería citar como otro de los artículos que encontré. Y dicen, estas historias suelen presentar antihéroes, protagonistas moralmente ambiguos, relaciones éticamente complejas, advertencias explícitas sobre contenido sensible y un terreno emocional difícil. En esencia, el romance oscuro plantea la pregunta, ¿acaso las personas con problemas también merecen amor? Resulta reconfortante plantear esta pregunta y obtener una respuesta afirmativa. Los lectores se sienten empoderados al comprender que si tanto villanos como víctimas pueden ser amados incondicionalmente, entonces probablemente merecen lo mismo. Es que está muy fuerte. Es que está muy fuerte y ahí también radica mucho esta complejidad como de, sí, los criminales también aman, ay, los criminales también aman, pero Ajá, o sea, como que es justamente muy esta subjetivo. persona, como dices tú, ¿no? Esta persona trastornada que sufrió tanto en su infancia, porque lo que tienen en común estos personajes masculinos horribles, violentos y tóxicos es que tuvieron una vida muy complicada. Ajá, sí, Crecieron en ambientes muy, muy culeros, ¿no? Pero ahora sí. yo les pregunto a ustedes, esa es mi conclusión con tú, a ti que te gusta el dark romance. Estoy hablando a ti, ñam. Míralos, ñam. Pongan así en Google. Los asesinos más famosos del mundo. Elige uno, el que quieras. Investiga su vida. Y luego quiero que vengas a este video y me comentes. Es que sí se puede salvar. Es que él merece amor. Fin. Ese es yo. Descanso mi Nos casa. vemos en el próximo episodio. Hoy no hay Adiós. canción. No, para que reflexiones. Sé Adiós. consciente de lo que consumes. Desarrolla el pensamiento crítico. Y dale like. Y comenta. Suscríbete y compártelo con todos tus amigos. No vamos a sonreír en el final porque no, no lo merece. No lo merece. Adiós. Y yo, fin. Y yo, bueno, no es cierto, chavos, es bromi. No, pero sí, tienen que ser más conscientes sobre las cosas que consumimos y yo sé que a lo mejor les gustan. Son gustos culposos. He de decir, o sea, yo leí muchos dark romance, la mayoría guácala, pero hubo uno que otro que dije, ¡ay, está chido! ¿No? Pero sí dentro de la conciencia de que todo esto y la manera y la estructura en la que se construye no está bien. Y no está bien como esta romantización que se le hacen a mil cosas, ¿no? Y justo esto creo que, por ejemplo, podrían ser personajes interesantes si se les marcara, si estuvieran narrados desde una perspectiva como justo em, que te interpela, que es complejo, es como, ok, sí es un hombre bueno con Sí, su que te hace familia, pero pensar, ¿no? Ajá. ándale, y que te confronta, ¿cómo es posible que este hombre tan malvado también pueda tener como estos matices de amor y Sí. pueda verse su lado humano? Pero no como para redimirlo, al contrario, sino para hacerte como reflexionar o como pensar qué, qué hay dentro de la cabeza de estos sujetos, ¿no? O sea, no es como para decir, wow, qué modelo a seguir o wow, quiero Qué casarme con guapo. él, no, qué Y yo, guapo. No, al contrario, sino que también a ti te pone como es como que te choquea como lector, ¿no?
Sí, eso. Creo que eso es lo importante. Que no. O sea, está bien leerlo. Yo sí te voy a Ujú. juzgar, pero esa soy yo. ¿Ok? Pues léelo. Pero léelo y no pierdas esa capacidad de asombrarte y de sacarte de Sí, pedo con cosas que merecen que te saques de pedo, ¿sabes? O sea, que digas, claro. a lo mejor esto no está bien. Eso no lo pierdas. Manténlo Y siempre en tu piensa, mente. no, y siempre piensa como, si yo viera esto en las noticias, o en un post de Instagram como una forma de denuncia, ¿me seguiría pareciendo bien? O sea, ¿me seguiría pareciendo atractivo? No lo sé. Siempre es bueno Ujú. cuestionarse. Hay que cuestionarse siempre. Sí, de qué es lo que les decimos todos los capítulos, porque es verdad. Eso hacemos, es nuestra filosofía. Ay, sí. Y bueno, con eso Muy nos bien. despedimos. Comenten el Ya les nombre de los fanfics de Dark Romance que dije, dijo Tlane. Y también comenten si quieren que hagamos una parte 2 a lo mejor hablando de algún romance. Porque a lo mejor ustedes tienen su favorito y no es tan funable. Queremos conocerlo. Díganos que mentimos. sí, Convénzanme. Bueno, Atlan exacto. no, porque Sí, está coméntanos. convencida. Yo no estoy convencida. Y yo no les Sí, creo nada. Pero está bien, lo intentaré. sí, coméntenos sus dark romance favoritos. No los vamos a juzgar, al contrario. ¿Qué tal si nos termina Yo gustando? sí. ¿Qué tal si terminamos diciendo, ay, bueno, Y yo, ahora sí, ahora ya lo dijo, ella sí los va a juzgar. Yo sí, no, pero porque como yo amiga, estuve un ¿sabes? poco Como, de ese lado. Yo estuve de ese lado y los entiendo un poco, pero espero que también salgan, como yo salí. Si yo pude, ustedes también. Bueno, es que yo nunca ustedes escuché el pueden. de ustedes pueden. Pero bueno, amigos, muchas gracias por vernos. Suscríbanse, denle like, Sí, compartan. denle like, compartan. Y síganos en Instagram también. Ah, sí, como Escribiembre y como Las Desversadas. Y muchas gracias a Ñam, Ujú. que está ahí en la producción. Le vamos a pasar todos los títulos funables de los que hablamos. Te Sí. amamos, Y Ñam. también todos los artículos que mencionamos van a estar en la descripción por si quieren checarlos. Sí, sí, sí. Adiós. Bye. Tum, 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 Música tum. de Dark Romance. Un poquito de color, romance. Chao, chao. Tum, 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 chao. De que a los Arctic Monkeys, música de esa que ponen en playlist para hacer en la Switch. Crawling back to you. Y yo mi futuro marido. Y tuve mi momento. Fin. Gracias. Sí. Y de que la gente ya no cante, por favor. No vuelvan a cantar. Llevan media hora despidiéndose, literal. Ay, ya, y yo, como que ya no ha dejado de grabar. Sigue dejando de grabar ya. Muy bien.